Pues muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Efectivamente, yo creo que es una tradición ya empezar el año haciendo este seminario. Y estaba pensando, yo no sé la de años que llevo colaborando con vosotros, no sé si esta es la 15 o 16 veces. Ah, ya. Puede Así ser, que, puede ser. bueno, pues sí, sí, unos cuantos años para mí es todo un orgullo y un honor, ¿eh? Así que nada, muchísimas gracias. Dejo de veros porque proyecto a la pantalla. Sí, sí, em, se ve perfectamente, David. Muy bien, la idea es hacer yo una exposición 30 a 35 minutos para dejar un turno de preguntas, porque todos los años hemos visto que esas preguntas son muy interesantes y complementan muy bien a la exposición mía, que efectivamente estará disponible la documentación para que la podáis utilizar. Dejadme arrancar con un balance de lo que ha sido el pasado año en los mercados financieros y un balance que lo hacemos a través de los índices AFI de fondos de inversión. A mí me gusta utilizar estos índices AFI porque tienen elementos que creo que son interesantes. Y el primero es, están denominados en euros, porque uno de los elementos más característicos o que más han condicionado el rendimiento de las carteras en 2025 ha sido la apreciación del euro contra un buen grupo de monedas y en especial contra las que suelen ser más habituales en la parte internacional de las carteras, el yen, la libra y especialmente el dólar. Y tras el titular de que la bolsa de Estados Unidos, o que la bolsa en general, el pasado año ha ganado un 20%, cuando eso lo cambias a euros y tienes en cuenta la depreciación del dólar, pues observas que no ha sido tanta rentabilidad. Y así, por ejemplo, podéis observar cómo el índice AFI de renta variable global es un 6,1%, porque estos índices están calculados a partir de los valores liquidativos de los fondos de inversión que se pueden comprar en España, que no necesariamente estén aquí gestionados, pero sí se pueden comprar. Como sabéis, hay orden de unos 7.000 fondos de inversión. Y además de estar denominados en euros, el otro elemento es que tienen en cuenta las comisiones. Y otro elemento muy importante es que están sujetos a las reglas de la diversificación. Digo porque en muchas ocasiones cuando uno analiza lo que ha pasado con el Standard Poor's o lo que ha pasado con el Eurostoxx, dice, ya, yo como gestor no lo he podido batir, pero más allá de ese debate eterno entre la capacidad o incapacidad de un gestor activo de batir un índice de referencia, es que hay unas reglas de diversificación que no cumplen los propios índices, donde unos pocos valores pesan mucho. Y si yo tengo una cartera que está sujeta a unas reglas de diversificación, pues evidentemente la famosa regla del 5-10-40, por ejemplo, pues evidentemente no puedo compararme con, tanto por el efecto diversificación, como por el efecto comisiones, como por el efecto tipo de cambio. Bueno, pues entendemos que los índices AFI de fondos de inversión son una herramienta útil para medir la evolución de los mercados financieros y para efectivamente comentar que el pasado año ha sido positivo, que el media se ha ganado un 5,4%, la gestión global es una cartera con un peso en bolsa pues, del 40, del 50%, diversificada internacionalmente, y eso es lo que ha ganado, como digo, esa cartera, donde hay pocas excepciones de pérdidas, pero algunas las hay. Está mal, la renta variable noruega no ha perdido un 99,3%, como es obvio. Sí se ha perdido dinero con la bolsa turca, con la bolsa de la India, no tanto porque Turquía o India sus bolsas hayan caído, sino porque la lira turca, la rupia de la India se han depreciado de forma importante. O fijaos, cuando ahí pone renta fija Japanese yen, es porque el yen efectivamente el pasado año ha caído. También tenemos pérdidas en renta fija dólar, en monetario libra, que mucho tiene que ver con lo que digo, la depreciación de esas divisas. Y en sentido positivo, bueno, pues dentro de las bolsas encontramos revalorizaciones muy importantes de algunas bolsas que son poco comunes en nuestras carteras, como es la bolsa de Corea, que es la más alcista en el año, otra como la bolsa española, muy condicionada, la bolsa griega o la italiana, muy condicionado por la excelente revalorización de los bancos, u otro elemento común, que es la fuerte revalorización de todo aquello que ha tenido que ver con las materias primas, con las materias primas en general, pero evidentemente con los metales preciosos en particular. Y ahí aprovecho para hacer la distinción. Una cosa es renta variable de materias primas, es decir, son fondos que invierten en acciones pues de mineras, de petroleras, invierte en equity, ¿eh? Tiene beta
Lo que pasa es que compra aquellas acciones, como digo, que estén vinculadas con el sector de las materias primas. Y un poquito más abajo podéis ver la categoría materias primas. Y es que la categoría materias primas es que realmente se invierte en la materia prima. Se invierte en oro a través de ETFs o ETFs, oro, plata, platino, paladio, uranio, materias primas energéticas, ¿de acuerdo? Y creo que es importante distinguir. Y una cosa es renta variable de materias primas con beta y otra distinta es las materias primas que el año ha sido alcista en la práctica totalidad de divisas. Es verdad que ha habido algo de volatilidad en renta fija largo. La diferencia, como sabéis, es la duración. La renta fija largo tiene duración, la renta fija corto no. Y podéis ahí observar, bueno, que el pasado año ha habido cierta volatilidad en la renta fija largo, que en riesgo de crédito ha funcionado muy bien, que la deuda pública no, la deuda pública ha decepcionado. Podéis ver cómo la renta fija deuda pública en euros apenas ha ganado un 1%. Por cierto, el activo libre de riesgo medido a través de los fondos monetarios el pasado año ha dado un 2%. Esa ha sido la rentabilidad de activo libre de riesgo, de nuevo, medida a través de los fondos monetarios. Bueno, pues a partir de ahí la deuda pública no ha dado más, incluso ha dado un poquito menos. No ha funcionado en ese caso la duración. Pero sí ha funcionado el riesgo de crédito y podéis observar cómo la Corporativa Investment Grade pues, ha dado un 2,7, aproximadamente los 50, 60 puntos básicos que paga además el Investment Grade es lo que este año se ha ganado. Un poquito más porque ha habido algo de reducción del riesgo de crédito y la duración del riesgo de crédito pues te ha aportado un poquito más de rentabilidad. High yield y la renta fija subordinada, en donde los cocos o los híbridos emitidos por empresas, gracias a su mayor TIR, 5, 6, 7, incluso 8%, esa mayor TIR de vengada, pues parece que no, pero se ha notado, ¿no? Ha sido un año relativamente favorable, con la excepción, como decía, de las carteras diversificadas internacionalmente, en donde ahí se observa esa diferencia entre un renta fija mixto euro, un renta fija mixto internacional, un renta variable global versus un renta variable europeo. Y eso condiciona mucho, cuando uno analice en estos días la rentabilidad de las carteras y las compara con los benchmarks. Es súper diferente si uno tiene, si es una moneda, si es una cartera que ha tenido exposición a una divisa como el dólar o no. Y por lo tanto, como digo, esta es una primera idea que me parecía interesante compartir con vosotros, más allá de que ha sido un año relativamente favorable, no espectacular en carteras diversificadas internacionalmente, que podríamos decir que la principal fuente de generación de alfa contra un benchmark, si este benchmark es internacional, es si se ha estado o no largo en dólar, y que la infraponderación del dólar, sin ninguna duda, ha sido el gran acierto el pasado ejercicio. Fijaos, ese debate eterno entre la gestión activa y pasiva y qué es una decisión y qué no es una decisión. Bueno, pues estar infraponderado en dólar es una decisión, como puede ser estar largo en crédito, que es otra cosa que ha funcionado bien, como estar largo en duración, que es una cosa que ha funcionado mal, o estar largo en bolsa, que en general ha funcionado bien, sobre todo si has estado más largo por el riesgo tipo de cambio en la bolsa europea. Dejadme que cuente otro tema, en un foro como este técnico y que domináis los números, me siento cómodo y es, bueno, sabéis que hay una simetría especular entre la evolución de los precios y la volatilidad, de tal forma que cuando las bolsas, cuando todos los activos caen, su volatilidad tiende a subir, y cuando los precios suben, la volatilidad tiende a caer. Esto es lo que se llama la simetría especular. Ahí pongo la evolución del Standard Poor's 500 y lo que pongo es abajo la volatilidad implícita. De tal forma que las pocas correcciones que tuvimos el pasado año, la más importante, la asociada al anuncio de los aranceles por parte de Trump, tuvimos la caída de la bolsa, tuvimos un spike de volatilidad, tuvimos una subida de volatilidad. ¿Veis esa simetría especular? Porque luego, a medida que las bolsas fueron recuperando, la volatilidad fue cayendo. Y en los otros dos elementos, en los otros dos episodios de caída de los mercados, 10 de octubre y mediados de noviembre, también tuvimos un repunte de volatilidad, aunque fue un repunte de volatilidad limitado. Pero es verdad, el pasado año ha servido de nuevo para poner de manifiesto que se cumple esa simetría especular en los mercados financieros en general y la bolsa en particular, que las caídas en las bolsas vienen acompañadas de alzas en la volatilidad.
y que esos repuntes de la volatilidad se produce lo que se denomina los clústeres de volatilidad. Ahí los gráficos que pongo son las variaciones diarias, tanto del Eurostoxx como del Standard Poor's 500. Lo que pongo es la sigma diaria que tienen en los mercados. La sigma diaria del Eurostoxx es 1,38. La del Standard Poor's es un poquito más baja, una volatilidad del 1,20%. Y lo que se observa es, bueno, pues que efectivamente lo normal es que las variaciones estén en más o menos una sigma. Eso recoge la teoría, nos dice el 66% de los días. El año pasado hubo 260 sesiones. Por lo tanto, más o menos una, dentro de más o menos una sigma tiene que haber un 68% de los casos. 167 sesiones. Bueno, pues en Estados Unidos hubo 220 y en Eurostoxx hubo 226. Podemos decir, por lo tanto, que la función de distribución fue un poco más leptocúrtica, ¿verdad? Porque hubo más casos dentro de esa parte central de la función de distribución. Es decir, junto con un entorno relativamente alcista en los mercados, es verdad, como el mercado fue alcista, pues tuvimos un año de menos volatilidad. ¿Vale? Esa es un poco esa relación simétrica que comentaba. Y vayámonos a las otras zonas de la función de distribución normal. Si hay más casos en el más menos una sigma, pues hay menos casos en el más menos dos sigmas, ahí lo podéis ver, ¿eh? Es decir, como digo, dentro del rango más menos una sigma, es decir, poca volatilidad, hubo más casos, hubo 49 días más, 43 más en Estados Unidos. Si nos vamos a ese trocito a partir de más o menos una sigma, ya hay menos datos. Más o menos dos sigmas hay todavía menos. Y tal vez, donde ha habido los mismos números de casos, es en el más menos tres sigma. Es decir, son esas dos colas extremas, tanto las subidas como las bajadas. Le voy a dedicar nada, un minutito, porque efectivamente el año pasado tuvimos solo un episodio de spike de volatilidad, de clúster de volatilidad. El gráfico que pongo ahí son las variaciones diarias, pero desde el año 2020, pero solo las sesiones que tienen una variación superior a las tres sigmas. Lo que se observa es que estas sesiones no se distribuyen de forma uniforme o incluso de forma aleatoria, sino que lo que vemos es que las variaciones importantes, los días en los que la bolsa sube o cae más de tres sigmas, tienden a concentrarse en lo que se llama el clúster de volatilidad. Y ha vuelto a suceder otra de esas máximas. Los días de mayores alzas coinciden en el tiempo con los días de mayores bajas, no se distribuyen de forma aleatoria o de forma uniforme y suelen coincidir con los clústeres de volatilidad. El pasado año, como digo, el clúster está ahí entre el 3 de abril y el 10 de abril. Fijaos que en Europa hubo 3 días de más de 3 sigmas, en Estados Unidos hubo también 3 días. 3 sigmas sería 4,16 en el caso de los stocks, 3,59 en el caso de S&P, recordad que tiene menos volatilidad. Y bueno, y es verdad, lo que vemos que incluso un día en Estados Unidos fue una subida del 9,52. Me permito a la derecha una pequeña filigrana numérica, y es que la bolsa llegó a subir un 4,3 en Estados Unidos, en Europa, perdonad, eso son 4,3, 3,1 sigma, la probabilidad de ocurrencia es un 0,097%, bueno, es poco probable, pero puede pasar. La mayor caída es un 4,60, fueron 3,3 veces sigmas, la probabilidad es un 0,048, bueno, está dentro de lo normal. Pero claro, el máximo subida del S&P fue un 9,5, eso son 7,9 veces sigma. O sea, tuvimos un episodio el pasado año que fue un año de poca volatilidad, pero cuando hubo volatilidad, cuando hubo el clúster de volatilidad, wow, fue intenso. Fijaos, 7,9 veces sigma. La probabilidad de ocurrencia de esos, una cada 986.000 millones de años. El universo tiene 14.000 millones de años, ¿eh? Esto demuestra que efectivamente los mercados los rendimientos no se distribuyen según una función de distribución normal. Y la caída, de 6%, bueno, pues es un movimiento de esas 5 sigmas que se producen pues cada 14.000 años. ¿Vale? Bueno, me parecía relativamente interesante compartir con vosotros estas reflexiones de lo que fue la volatilidad del pasado ejercicio. Y otro asunto que también tenemos que vigilar, y esto sé que estoy empezando por temas más técnicos, son las criptodivisas. Ahí tenéis, antes comentaba, uno de los episodios de corrección el pasado año fue el 10 de octubre y estuvo asociado, bueno, pues al crypto flash crash, en donde en apenas unas horas tuvimos una corrección del Bitcoin relativamente importante y de otras criptodivisas, y con ellas
de las denominadas Bitcoin Treasury Companies, una terminología que conviene, seguro que ya lo conocéis todos vosotros, pero conviene tener bien claro. Ahí os he puesto el link a un post que escribí explicando lo que es una Bitcoin Treasury Company, y al final son esas compañías cuyo modelo de negocio es: me endeudo y con el dinero que capto invierto en Bitcoin, ¿vale? Ya está, es una posición apalancada en Bitcoin. Las compañías, la más clara es Strategy, es una compañía que capitaliza unos 100.000 millones de dólares, que su modelo de negocio es efectivamente endeudarse y con ese dinero invertir en cripto. ¿Qué sucede? Como es lógico, la capitalización o el precio de esta compañía está tremendamente vinculada a lo que haga el Bitcoin. A la derecha os pongo la línea característica del título, donde en el eje de las X tenéis la revalorización de Strategy, de Bitcoin, y en el eje de ordenadas tenéis la de Strategy. Y se observa que esa línea característica del título, bueno, tiene una R cuadrado de 0,56, podría ser un poquito más alta para que fuese más contundente esta frase que voy a decir, pero se observa que existe una vinculación entre el precio de Strategy y el precio de Bitcoin. Es más, con una beta, fijaos cómo la pendiente es 1,36, y por lo tanto podríamos decir que aquellos que quieran invertir en Bitcoins y que no puedan hacerlo de forma directa, lo pueden hacer de forma indirecta a través de una compañía cotizada. Esto es lo que ha llevado a los proveedores, a los que calculan índices, a plantearse si tiene sentido que Strategy forme o que las Bitcoin Treasury Companies tienen cabida o no en índices de renta variable. Porque cuando uno está comprando estas compañías, joder, realmente no es una acción con un beneficio y demás. Realmente lo que está comprando es Bitcoin, y además apalancado. Y de tal forma que los más ortodoxos están diciendo que hay que retirarlas de los índices, porque si no lo que estás haciendo es distorsionando el índice de renta variable y poniendo una exposición a Bitcoin, ¿no? Esto ha sido un debate que hemos tenido, es un debate que de momento se ha aplazado porque no se las elimina, pero tarde o temprano se las eliminará. Y esto me sirve, insisto, sé que son aspectos más técnicos, pero el foro aquí me lo permite. Son de esos elementos que uno tenemos que analizar, y de ahí el título de la sesión, ¿no? De los riesgos geo, de lo que luego hablaré, pues ¿por qué no? A los riesgos cripto, que es algo que tenemos que tener en nuestra mente. ¿Por aquí podemos esperar en general para este año? Ahí recupero la tabla que usaba el pasado año los escenarios. Hablábamos de un escenario central, de una inflación moderando, de una ligera aceleración económica en Europa y desaceleración en Estados Unidos, recortes de tipos de interés. Le asignábamos una probabilidad de ocurrencia del 60%. Poníamos tres escenarios alternativos: una aceleración cíclica, una recesión y una estanflación, de la que todavía se hablaba, aunque el escenario de estanflación se habló mucho más en el 21, 22, 23 y algo 24, esa falta de crecimiento económico con una alta inflación. Bueno, hoy es el día en el que podemos decir que se cumplió como escenario el escenario central: crecimiento económico, ligera aceleración en Europa, desaceleración en Estados Unidos, recortes de tipos de interés. Se ha cumplido. ¿Y qué podemos esperar para este año? Bueno, pues ahí comparto con vosotros que el escenario central, en el que, fijaos, le hemos incrementado la probabilidad de ocurrencia, pasa de ser el 60 a ser el 70% la probabilidad de ocurrencia. Es un escenario no muy de continuidad. La inflación cede de forma adicional, cumpliéndose el objetivo del 2%, tal vez no en Estados Unidos con una inflación del 2,7%, una ligera aceleración en la zona euro con un crecimiento, bueno, del 1%, una desaceleración en Estados Unidos con un crecimiento del 2%, una estabilidad de los tipos de interés, un ligero recorte más de la Fed, con algo de alzas en el Banco de Japón. Una rentabilidad de la renta variable que es el 4,5%. Me adelanto a una idea que está en la documentación, pero no me da tiempo a profundizar, tal vez luego en las preguntas, y es que efectivamente la bolsa está cara, los ratios de valoración están por encima de la media en todas las bolsas mundiales. Con esto no estamos diciendo que haya una burbuja y que la bolsa va a caer, pero sí que se limita el potencial de revalorización. Los beneficios van a crecer al 10, 15%. Los beneficios siguen siendo el gran argumento para estar sobreponderado en bolsa. El gran motor de rentabilidad de la bolsa son los beneficios empresariales. Su gran problema es el PER. Y con un PER por encima de la media, lo que venimos a decir es que las expectativas de revalorización para este año de las bolsas son relativamente limitadas. 4,5%. Y para la renta fija, pues un 3,5%.
Los tipos de interés ya no están en aquellos niveles tan extraordinariamente bajos como lo que tuvimos en la recesión financiera 2014-2021. Es verdad que están más o menos, eso es, en una media del 3,5. Luego sí me gustaría hablar un poco de que la curva tiene pendiente, ¿eh? Y por lo tanto, tras un titular, la renta fija puede dar un 3,5%, se esconden diferencias importantes entre el tramo corto, que está al 2, y los tramos largos, que pueden estar al 4,5 o al 5 o al 5,5%, ¿vale? Sin ninguna duda, la gestión de la duración va a ser la gran clave en renta fija. La gran clave en renta variable va a ser si estamos o no en las 7 magníficas y si sesgamos nuestra cartera hacia las small caps, que es un sector que se ha quedado un poquito más atrás. La parte de la renta fija claramente es que la apuesta por la duración entendemos que va a estar bien pagada. Bueno, ese es el escenario central. Ya le he dedicado unos minutos a explicar cuál es el escenario central que nosotros tenemos para la macroeconomía. Que las probabilidades de ocurrencia las hemos elevado. Entendemos que hay una cierta visibilidad en el entorno macroeconómico y fijaos que hemos pasado, perdonad, de un escenario del 60% a un escenario, a una probabilidad asignada del 70, ¿vale? Lo podéis ver ahí, del 60 al 70. Fijaos cómo el escenario de recesión lo mantenemos, pero la probabilidad del 10 al 5 parece poco probable que suframos una recesión. Y fijaos cómo la aceleración cíclica, que el año pasado le dábamos una probabilidad de ocurrencia del 20%, pues ahora le hemos llevado al 15%. Es decir, hemos incrementado las probabilidades de ocurrencia del escenario central, el escenario de continuidad de lo que hemos visto el pasado año. No es un escenario espectacular, pero es un buen escenario. Y reducimos la recesión y reducimos la aceleración cíclica, que sigue siendo el escenario macroeconómico alternativo. ¿Y por qué podría producirse esa aceleración cíclica? Por los estímulos fiscales. Estímulos fiscales en China, estímulos fiscales en Europa, un aumento del gasto en defensa, un potencial efecto positivo de la rebaja de tipos de interés de la Fed en la economía de Estados Unidos. Esos serían los argumentos para pensar en una aceleración cíclica. Y fijaos, y le voy a dedicar 2 minutillos, a que hemos eliminado el escenario de esta inflación, que esto me parece que es relevante, es un escenario que ya no lo contemplamos, y ahora lo que ponemos son factores de riesgos. Cuidado, y esto quiero precisar. No estamos diciendo que estos factores de riesgo se van a materializar este año. Simplemente estamos diciendo que hay que vigilarlos. Son esas... conocemos cómo es lo que desconocemos. Sabemos que ahí hay algo, sin saber lo que es. No es algo que percibimos, que tenemos que vigilar, pero que no tenemos la certeza absoluta de qué es lo que puede pasar. Los 4 temas sobre los que discutimos y sobre los que debatimos y sobre los que sabemos que hay que vigilar, insisto, yo quiero poner de manifiesto que no estamos diciendo que esos factores de riesgo se van a materializar, simplemente que hay que vigilar, o que son los factores de riesgo sobre los que sabemos que no sabemos. Si luego la economía entra en recesión o tenemos un problema, seguramente termine por ser por algo que hoy no sabemos que no sabemos, ¿eh? Pero hoy lo que sabemos que no sabemos son esos 4. Y si las compañías van a ser capaces de mantener el ritmo de crecimiento del BPA, el PER en la zona de 30, un crecimiento del BPA en la zona del 25, y un elemento novedoso, las compañías de inteligencia artificial han entrado en una nueva fase en la que necesitan mucho CAPEX para seguir desarrollando la inteligencia artificial, se están viendo obligadas a emitir deuda. Esto es novedoso. Hasta ahora no tenían que tener tanto CAPEX, hasta ahora podían financiarlo con la caja que generaban, no había ningún problema. Esto ha cambiado, ¿eh? Y hoy necesitan hacer mucho CAPEX, no tienen caja suficiente y están emitiendo deuda. Hemos entrado, por lo tanto, en una nueva fase de la inteligencia artificial en la que las exigencias de CAPEX obligan a emitir deuda. Y por tanto se generan dudas sobre si van a saber monetizar todo ese CAPEX.
Dudas sobre cuál va a ser la capacidad de crecimiento del BPA. Dudas sobre si van a ser capaces o no de mantener un ratio PER 30. Factor de riesgo 1, sobre el que hay que analizar, hay que discutiremos, debatiremos y oye, tal vez no pase nada, pero si pasa algo que no nos pille desprevenidos. El factor riesgo 2 ya lo he comentado, Crypto Flash Crash, Bitcoin Treasury Companies. El factor 3 lo he anticipado un poco y es algo de máxima actualidad. ¿Qué está pasando con los tipos largos? ¿Qué está pasando con las pendientes de las curvas? Oye, ¿por qué están repuntando los tipos de interés? ¿Acaso es que hay una prima por riesgo de inflación? Y el factor número 4 tiene que ver con los mercados privados, con el direct lending. Uno de los elementos que han cambiado en la arquitectura financiera internacional en los últimos años es lo que llamamos la financiarización de la economía, la desbancarización de la economía, la pérdida de la importancia relativa del canal bancario en la financiación de la economía real a favor de los mercados de capitales. Cada vez menos empresas o cada vez hay más empresas que han sustituido el préstamo bancario por un préstamo directo con un fondo de direct lending. El fondo de direct lending presta a esa empresa, un fondo de direct lending que se ha financiado con inversores, con una compañía de seguros, por ejemplo, con un fondo de pensiones, que cada vez tienen más presencia en los mercados privados o particulares, o patrimonios, oficinas familiares y demás. Hemos llevado ahí parte de nuestro dinero, ya no invertimos tanto en depósitos, los bancos ya no conceden tanta financiación a la economía real, sino que son los fondos de direct lending. Si hay un problema de solvencia con estas empresas y dejan de pagar sus deudas, pues ese fondo de direct lending tendrá una minusvalía y por lo tanto el inversor tendrá una pérdida. Hasta ahí, ok. ¿Qué está sucediendo? Y esto es insisto, el factor de riesgo, el factor que tenemos que analizar. Y es que estamos observando que gran parte de estos fondos de direct lending, especialmente en Estados Unidos, están apalancados. Han captado financiación para mejorar su rentabilidad. Tiene una cartera de bonos, de préstamos, perdón, no de bonos, de préstamos directos a empresas con una TIR del 4, del 5, del 6% y con la intención de generar rendimientos más altos a sus clientes, a sus partícipes, bueno, pues están apalancados. Y están apalancados con bancos. De tal forma que lo que estamos observando es, ¿vale?, que un banco regional de Estados Unidos ya no concede financiación a una empresa de Dakota del Norte o de Carolina del Norte, pero de forma indirecta sí, porque ese banco está financiando un fondo de un direct lending y por lo tanto, si ese fondo de direct lending se ha equivocado y sufre el riesgo de crédito de los préstamos que ha hecho, puede ser que termine por impagar al banco. Por lo tanto, el banco tiene exposición al riesgo de crédito. Lo que pasa es que de forma indirecta. No lo tiene de forma directa porque no está prestando a las empresas, pero sí de forma indirecta porque está prestando a ese fondo de direct lending. No tengo mucho más tiempo para profundizar en estos 4 factores de riesgo, pero es obvio, que hay que estudiarlos, hay que analizarlos, hay que debatirlos versus un escenario central de business as usual, de un crecimiento del PIB del 3, de una inflación entre el 2 y el 3, de una estabilidad de tipos del BCE, de un pequeño recorte de la Fed, de una expectativa de rentabilidad de la renta fija del 3,5, de un crecimiento esperado de los BPAs al 12% y una bolsa que se revalorice al 4,5% porque el PER está un poquito alto, con 2 escenarios alternativos, uno bueno, aceleración cíclica asociado a estímulos fiscales y monetarios en Estados Unidos, junto con un riesgo de recesión, donde la probabilidad de ocurrencia es muy pequeñita, es apenas del 5%, debemos de completar el análisis con esos 4 potenciales factores de riesgo que, insisto, hoy sabemos que no sabemos lo que puede pasar, pero al menos sabemos que estos pueden ser. Si finalmente es otro lo que provoca la crisis, pues será ese factor que hoy todos desconocemos. Ahí os pongo algunos indicadores que nosotros utilizamos a la hora de hablar de nuestra composición de carteras, en donde yo creo que podéis ver bien, claro, el posicionamiento neutral. Perdón, que da este modelo nuestro, ¿no? Desde diciembre de 2024 está en una posición neutral, es un modelo que no ha generado grandes señales de cambios y que efectivamente nos está dando una señal de neutralidad.
hay muchos que dicen, bueno, eso no es una decisión, estar neutral no es una decisión. Bueno, para nosotros sí. Lo importante es que tu benchmark esté bien determinado. Si tu benchmark está muy bien determinado, claro que sí. Nuestro modelo nos dice, oye, hay que estar neutrales, ¿eh? Y el debate es si hay que estar ligeramente infra o sobreponderado en renta variable y sobre todo si hay que tener un poquito más o menos de duración. Bueno, voy a pasar, ahí tenéis más información de cosas que nos pueden parecer interesantes de corto plazo. Ahí está el tema que he hablado de lo bien que han ido la renta variable de materias primas con algunos fondos específicos, lo bien que han ido algunas materias primas específicas con ETFs y ETCs. Lo mal que ha ido el año el yen con el repunte de los tipos de interés, que es algo que desde luego tenemos que vigilar de cerca, o el yen, una moneda que se ha depreciado de forma intensa contra el euro. Como la renta variable india ha sido un poco la decepción, todo el mundo estaba largo en bolsa india y corto en bolsa china, pues ha sido un poco justamente lo contrario. Y en el caso de la bolsa india, pues ha venido acompañado de una depreciación, de la rupia india. El arranque del año de las bolsas ha sido muy favorable y donde me quiero quedar, lo he comentado antes, son los beneficios empresariales que el año 2025 han crecido al 11,8, está muy bien, pero fijaos que para este año se espera un 15,4 y para el próximo un 12,4. Los BPAs como el principal argumento para estar largo en renta variable y prácticamente en todos los índices bursátiles. El gran problema, ya lo he comentado, los ratios de valoración, el PER. El PER ha seguido escalando, es verdad que con la corrección de las bolsas el día de la liberación el PER se nos fue a 16,5, relativamente cerca de la media histórica, pero desde entonces hasta ahora ha seguido subiendo y está en zona de sobrevaloración en todos los mercados. Cuesta mucho encontrar un índice que no esté el PER por encima de la media histórica. Eso sucede en España y en Italia, porque el PER de los bancos sigue por debajo de la media. Por mucho que hayan subido los bancos, los PER siguen por debajo de la media porque partían de niveles muy, muy, muy reducidos y porque además ha subido mucho el beneficio. Que el PER de la banca esté por debajo de la media es un poco el reflejo de que los mercados, bueno, piensan que tal vez todo lo bueno que tenían los bancos ya lo han puesto de manifiesto y que a partir de ahora la capacidad de sorpresa positiva en beneficios es limitada. Más allá, de que pudieran anunciar algún tipo de dividendo extraordinario ante ese nivel de solvencia que tienen los bancos, que es, podríamos decir, incluso excesivo. De la curva de tipos, de nuevo, terminología técnica, bearish steepening, bullish steepening. En general hemos tenido un año de steepening en las curvas, un año de repunte de las pendientes, en el caso de Europa con alzas en TIR, bearish steepening, aumento de pendiente con repuntes de TIR. En el caso de Estados Unidos, bullish steepening, repunte de TIR, pero concesión de los tipos de interés, especialmente el tramo corto. No es normal, ver esas diferencias en la evolución de las TIRES. Sí ha habido correlación, como digo, en la evolución de las pendientes. Lejos queda ese repunte de los tipos de interés que tuvimos 21, 22, 23 y que hizo temer una recesión y por eso las cosas cayeron. Y lo que sí que tenemos es esa pendiente que está en línea con la media histórica y que por lo tanto, y esta es la idea importante, es un elevado coste de oportunidad estar en duraciones cortas, y uno tiene que ir neutralizando duraciones. Me pasaba esta mañana que comentábamos, ¿no? Claro, va a depender de cuál es tu benchmark. Si tu benchmark tiene una duración 2, pues a mí me parece que es una pena tener duración 2. Creo que la duración óptima ahora es 4. Si tu benchmark es duración 10, pues estate infraponderado. Si tu benchmark es duración 5, estate neutral. Y si tu benchmark es duración 2, pues estate sobreponderado, porque creo que lo que hay que tener es duración 4, 5, tanto en deuda pública como sobre todo en renta fija privada a grado de inversión. Donde tenemos un poquito más de duración es en deuda pública de la periferia de la zona euro, donde las primas por riesgo han continuado goteando a la baja. Tuvimos el episodio el año pasado de Francia, del repunte de spread de Francia, asociado, bueno, pues a las dudas sobre la sostenibilidad de sus finanzas públicas, pero luego ha ido goteando a la baja y estos son los movimientos más destacados el pasado año. Y fijaos cómo en España la prima por riesgo está en 39 puntos básicos, que nos lo iba a decir, o en Portugal 38.
En Grecia 49, en Italia 58 o en Francia 68. Bueno, entendemos que tiene sentido. Aprovechar en general las primas por riesgo. Y en todos los tramos de la curva de tipos de interés, desde luego en el tramo corto, los monetarios, la apertura del mercado primario de pagarés en España está siendo espectacular, pero también en ese tramo 10 años, deuda pública de la periferia de la zona euro y aprovechar esa pendiente que tienen las curvas para alargar duración. Esta es la curva española. Claro, en el año 2023 pagaba lo mismo casi casi un bono a 2 años que un bono a 30. Hoy no. Hoy el coste de oportunidad está en el 2 respecto al 4, sobre todo si eres un inversor a medio y largo plazo, es muy importante. Es que son 2 puntos porcentuales al año de TIR, que eso parece que no, pero se va acumulando. Es la prima por riesgo que suele pagar la renta variable versus la renta fija. O sea, por 2 puntos porcentuales TAE, wow, bien merece la pena asumir ese riesgo. Igual que merece la pena asumir un riesgo de tipo de cambio en el caso de la libra británica, de la curva británica, en donde la libra está relativamente estable, pero fijaos, en 30 años está en la zona del 5,27%, ¿no? En general, el riesgo de crédito nos parece que es adecuado. El investment grade, sobre todo, es verdad que está por debajo de la media histórica, pero esos 50 puntos básicos parecen un regalo, por así decirlo, algo seguro. Ya sé que puede venir la recesión y comerme mis palabras, pero si hay una expansión económica, bueno, pues parece que las empresas no van a impagar y los 50 puntos básicos los tienes garantizados. Debate distinto es el high yield. Ya sé que los 243, pues también son 250 puntos básicos de extra de rentabilidad, pero están bastante por debajo de la media. Y ahí sí que tenemos miedo, de que haya algún emisor pues, que pueda hacer ese impago. Es verdad que el mercado primario está eufórico, estamos teniendo una apertura de año con emisiones absolutamente récord. El mercado está absorbiendo muy bien toda esa deuda que se está emitiendo, sobre todo por parte de las empresas, corporates, pero también por parte de financieras, donde deuda subordinada, donde deuda de cocos, están siendo receptores de flujos de inversión y está habiendo importantísimas emisiones. Y dejadme la última idea para acabar y dejar turno a las preguntas, lo que está pasando con el dólar. Y un debate que tenemos los analistas. ¿Es tiempo ya de comprar dólar? Bueno, pues a ver, no es fácil explicarlo en un minuto, pero el dólar está sobrevalorado. El tipo de cambio de equilibrio dólar-euro entendemos que está en la zona de 1,26. Es una moneda que está sobrevalorada y por lo tanto lo suyo es que se deprecie. Además, es un país que tiene déficit de la balanza por cuenta corriente y es un país que está generando, bueno, está deteriorando su imagen en el exterior y hay muchos inversores que están planteando, oye, si tú me tocas las narices a mí en otros asuntos, bueno, pues a mí no tengo ya ganas de comprar tus activos financieros, no quiero tener mis posiciones en un país donde si hiciéramos de forma rigurosa el grado de cumplimiento de los criterios ESG, pues seguramente la G tampoco la cumple del todo. Bueno, en fin, diferentes argumentos que ahora no tengo tiempo para entrar en ellos, pero sí os transmito que hay muchos comités de inversiones que se están replanteando tener sus posiciones en Estados Unidos. Y por lo tanto, una moneda sobrevalorada, con déficit de la balanza por cuenta corriente y que está expulsando a los capitales internacionales, bueno, pues justificaría que el dólar se fuera a 1,30. Y previsiones que hay por ahí circulando de dólar-euro 1,30, pues estarán paradas en esto. Pero al mismo tiempo, y hay quien dice, no, no, el dólar se va a ir a 1,05 o a la paridad. ¿Por qué? Porque la economía de Estados Unidos es la más potente del mundo con mucha diferencia y lo que está haciendo Trump precisamente es incrementar el potencial de Estados Unidos y es un presidente que se ha atrevido a dar un puñetazo encima de la mesa y a jugar las cartas y a jugar su baza, que es ser la economía más potente del mundo. No negocia, no hace soft power, hace hard power, pero cuando tú eres el más potente del mundo no estás para hacer negociaciones y lo que está haciendo Trump es lo que hay que hacer y esto no hace más que reforzar la economía de Estados Unidos y por lo tanto no me creo que alguien quiera vender sus activos de Estados Unidos para llevarlos ¿a dónde? A Europa, que tiene sus riesgos, para llevarlo a China, para llevarlo a otros países, no, sino justamente todo lo contrario. Digo que fijaos que esta es así como yo sí veo un cierto consenso en el entorno macroeconómico, yo sí veo un cierto consenso en todo lo que he contado hasta ahora, donde hay una mayor divergencia es en qué va a pasar con el dólar.
Y hay versiones para los dos gustos, desde quienes dicen que se va a ir a 1,30 hasta quienes dicen que se va a ir a 1. Bueno, ese sin ninguna duda va a ser otro de los focos de interés que tengamos este año en los mercados financieros. Y por ajustarme al tiempo, y dejar un tiempo, un hueco para vuestras preguntas, yo por mi parte aquí termino. Muchas gracias y estoy a vuestra disposición.